Nos acompaña Javier Fernández Arribas, es director de Atalayar. Señor Arribas, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días desde Marruecos. Mohamed VI ha tardado 4 días en aparecer públicamente tras el terremoto. Ha visitado heridos en ese hospital que recibe su nombre, ha donado sangre, entre críticas por no aparecer antes. Una visita de unos 45 minutos. ¿Qué valoración hace? Bueno, el uso y costumbre que tiene el rey de Marruecos en sus apariciones públicas son escasas habitualmente. Él pronuncia 1 o 2 discursos al año. El más importante lo pronunció el día 30 con motivo de la fiesta del trono, donde además se produjeron una serie de ceremonias donde, por ejemplo, la sucesión de su hijo Moulay Hassan quedó refrendada y apoyada por todas las instituciones del Estado, civiles, militares y religiosas. Y el rey lo que ha hecho es, en cuanto tuvo noticia del terremoto, él estaba en París, porque bueno, su madre está bastante mayor y algo enferma, y él también está siguiendo un tratamiento para su enfermedad, la cardioidosis. A mí lo que me cuentan es que inmediatamente el avión se preparó y en 4 horas voló a Rabat, recabó la información de las autoridades civiles y militares, se había ordenado el despliegue y lo que hizo fue una reunión del gabinete de crisis a las 4 de la tarde del sábado, y a las 8 ya había emitido un comunicado donde explicaba las medidas que se estaban tomando, que se habían iniciado en cuanto se produjo el terremoto, y las medidas que se iban a impulsar, se iban a reforzar. Yo creo que en ese sentido, bueno, el uso y costumbre que tienen aquí los políticos, y en este caso el rey Mohamed VI, no es de estar todos los días en televisión y luego una visita real al hospital, nos explican, requiere su preparación. Y además, si tú tienes un protocolo de visita a un hospital, eso va a entorpecer de alguna manera las tareas durante ese tiempo de visita, la preparación de asistencia a los enfermos. En fin, yo creo que nuestras costumbres son de estar más pendientes de los medios. Claro, nosotros somos periodistas y así reclamamos, pero en este caso lo que explican en el Gabinete Real es que la prioridad era la atención a las víctimas, a los afectados, a los heridos, intentar rescatar con vida a los fallecidos y a las personas que habían sufrido, y luego rescatar también el cuerpo de los fallecidos, y que en este caso el rey lo que ha estado es trabajando detrás, impulsando las medidas y sobre todo reclamando al gobierno que tomara las medidas correspondientes y a las Fuerzas Armadas. Pero hay un contraste respecto a 2004. Tras el terremoto de Alhucemas, Mohamed VI se desplazó durante varios días a la zona afectada. Sí, y en Alhucemas se sacó una lección, y es que bueno, hubo un aluvión de presencia oficial, también de ayuda internacional, y la operatividad y eficacia en aquel momento no fue la que hubieran querido, y sobre todo hubo problemas de coordinación y hubo problemas, insisto, de eficacia, operatividad y asistencia. En base a esa lección nos comentan, ahora mismo lo que se ha hecho es seleccionar bien cuáles eran las prioridades, cuáles eran las necesidades, sobre todo teniendo en cuenta que el epicentro se ha producido en una zona montañosa del Atlas. Además, la poca profundidad del terremoto ha hecho que su intensidad en la superficie haya sido, sus consecuencias, muy letales, en una zona además muy poco desarrollada, con unos accesos muy complicados, con los derrumbes y con la rotura de carreteras se ha complicado. Y lo que se ha elegido en esta ocasión, respecto, Luis, a lo que mencionaba de Alhucemas, es de seleccionar mejor las apariciones públicas, las visitas oficiales, y también seleccionar, que es otra de las polémicas, la ayuda internacional, para evitar que hubiera algún tipo de embotellamiento, podríamos decir, y buscar lo que es la eficacia y la operatividad. Pero crítica interna ha habido, ¿no?, por esa ausencia del monarca. Yo he estado leyendo los medios de comunicación marroquíes y no he encontrado una crítica
como tal. Yo creo que es más una crítica en España, que, insisto, estamos acostumbrados, y yo como periodista, pues sí, me hubiera gustado que hubiera habido más presencia en comunicación, pero me temo que, bueno, yo creo que hay que respetar usos y costumbres de lo que se hace aquí en Marruecos. Hubo un comunicado donde se especificaba todas las medidas y se había analizado la situación cuando habían pasado 18 horas, y luego, pasado unos días, también hubo una reunión del gabinete ministerial presidido por el primer ministro Aziz Ahanush, y luego la visita ayer del rey. Bueno, podemos pensar que si el rey va antes al hospital o va antes a una zona donde el acceso es complicado y hay embotellamientos y los camiones con la ayuda humanitaria están teniendo problemas para llegar, efectivamente pudiera resolver algo, o podría dedicarse a, bueno, a hacer una cuestión mediática para intentar mejorar su imagen. Yo creo que la opción que han tenido en esta ocasión es la operatividad y eficacia para atender a las víctimas del terremoto antes de pensar en su imagen. Ayer el rey, a pesar de que, bueno, su estado de salud no es extraordinario, aunque ahora ha mejorado bastante, porque está controlada su enfermedad con la medicación, y él lleva un régimen bastante estricto, ha adelgazado bastante, se le ve mejor que el día 30 de julio, el aspecto es mejor, ha donado sangre. Creo que en ese sentido aquí lo que se hace es optar por la eficacia y operatividad y asistencia a las víctimas antes que salir en los medios. Por ejemplo, yo vi a Carlos Franganillo hace 2 noches el telediario en directo desde la plaza de Marrakech, de Felafna, llamada El Afna, y la actividad se había recuperado, la plaza estaba llena de gente, la gente estaba cenando, los turistas estaban desarrollándose, los comercios abiertos. Creo que quizá la prioridad en estos momentos, por supuesto, es atender a las víctimas lo mejor posible, sin ningún tipo de dilación, pero también recuperar la actividad, porque, Lluís, yo creo que ahora mismo el turismo es una fuente de ingresos muy importante, es creación de puestos de trabajo, se estaba recuperando después del COVID, y si ahora Marruecos sufre un segundo terremoto económico y social porque, bueno, los turistas no vienen, pues sería un doble efecto muy negativo para todos. Yo invitaría a todo el mundo a venir a Marruecos, porque ahora mismo, excepto en la zona del Atlas, efectivamente, donde la tragedia es muy importante, en el resto del país, Marrakech incluido, menos esa zona antigua de la Medina, está todo funcionando y está todo perfectamente. Sobre Marruecos, una pregunta más. ¿El régimen solo ha dejado colaborar a unos países concretos en las labores de rescate, entre ellos España? ¿A qué se debe? Porque la explicación que han dado, Lluís, es: hemos analizado lo que necesitamos, hemos visto las ofertas de ayuda y colaboración de los países, y lo que nos cuadraba más era la oferta de España, la oferta de Qatar, la oferta de Emiratos, Reino Unido y también un equipo de Israel. Hay otros aliados de Marruecos, como Estados Unidos, como Alemania, además de Francia. Aquí la cuestión está, la polémica está en la relación con Francia, que no, bueno, lo que te dicen es que no hace falta. Si hiciera falta, entiendo que el gobierno echaría mano de la ayuda que ha ofrecido Francia. Ayer el presidente Macron, bueno, de una manera un tanto novedosa, se dirigió a los marroquíes a través de Twitter. Podía haberlo hecho por los canales oficiales diplomáticos, o incluso haber utilizado una televisión marroquí, pero sin embargo se dirigió a los marroquíes directamente desde Twitter. Yo creo que es necesario que la relación entre Francia y Marruecos mejore, no solo en estos momentos donde lo importante es atender a las víctimas, en estos momentos de desastre, de catástrofe. Yo creo que la política debe tener altos miros y pensar en otras cuestiones y no en los réditos políticos, pero sí es cierto que la elección de los países ha sido una elección, según me cuentan a mí en Gabinete Real, por las necesidades evaluadas y las necesidades que había que atender. Estamos hablando con Javier Fernández Arribas, director de Atalayar. También
Le voy a pedir una valoración sobre otro país de la zona afectado por un desastre natural. Estoy hablando de Libia, que se enfrenta a la peor crisis en años por el impacto del ciclón Daniel y con un país fragmentado con dos gobiernos. Y le pido una respuesta breve, que vamos mal de tiempo. Un desastre que nos afecta y mucho más de lo que pensamos. Libia es un país fallido desde la caída de Muammar el Gaddafi, donde la guerra civil interna por el control de los recursos petrolíferos y demás, pues ha hecho de ese país un verdadero infierno. Pero lo más preocupante es que es un país donde las mafias de traficantes de todo tipo, traficantes de armas, de personas, de drogas, de animales. Entonces, ahora que se estaba intentando una solución con muchos problemas, porque efectivamente las dos partes siguen enfrentadas, como bien dices, hay dos gobiernos, ahora mismo Libia necesita toda la ayuda posible, pero sobre todo lo que necesita es que políticamente haya una estabilización y se miren por los intereses de un país que es fundamental, y lo hemos visto como miles y miles de subsaharianos han perdido la vida porque las mafias han utilizado Libia para traerlos a Europa y luego les han engañado y han muerto en el Mediterráneo. Javier Fernández Arribas, gracias por acompañarnos esta mañana. Un placer, como siempre. Un placer. Buenos días.